Hola, que Dios te bendiga. Realmente es una bendición que estés por aquí. Hoy vamos a hablar bajo el tema Guerrea por tu generación o haz guerra por tu generación. Y para esto vamos a estar leyendo en el libro de Ruth en su capítulo 1, versículo 16. Y leo la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Aquí en la historia de Ruth es una historia inspiradora que muchas veces podemos ver como algo muy bonito de una muchacha que tuvo buenos sentimientos y que no solamente cambia su historia, sino la historia de su suegra a través de sus acciones. Pero este libro de Ruth en verdad tiene un propósito mayor, y es que nos enseña cómo a la hora que nosotros decidimos seguir al Señor, decidimos que el Señor sea nuestro Dios. O sea, y a eso no me refiero con solamente creer y saber que hay un Dios, porque cuando vamos a esta historia vemos que Noemí, la suegra de Ruth, sale con su esposo y con sus 2 hijos a la tierra de Moab, y allá se muere el esposo de Noemí y se mueren los 2 hijos, el cual uno era el esposo de Ruth, una moabita. Pero vemos que Ruth y Orfa, la cual era también esposa de uno de los hijos de Noemí que murió, las 2 conocían lo mismo sobre el Dios de Israel, porque el Dios de Israel no era para nada desconocido para las naciones en ese entonces, porque estamos viendo todo lo que ya Dios hizo con Moisés, todo lo que hizo con Josué y también todo lo que hizo a través de los jueces que levantaba para defender a su pueblo. Y vemos aquí que la diferencia entre Ruth de Orfa es que Ruth decide seguir al Señor, y al decidir seguir al Señor, entregar su vida a Dios, ¿cómo su vida cambia? Noemí y Ruth deciden volver a la tierra de Belén. Noemí quería que Ruth se quedara porque decía: esta muchacha tan joven, ¿cómo yo la voy a llevar si no tengo un sustento? O sea, ya ella no tiene nada que ver conmigo, ya mi hijo murió, ya pues mi hija, tu vida. Pero sin embargo, Ruth se reconoce por ser una joven la cual ella decide acompañar a su suegra, y allá vemos donde ella va a recoger espigas, que era como lo que sobraba de la siembra. Era una ley dada por el Señor que le dejaran eso a los extranjeros y a los pobres, y cómo ella conoce a Boaz, y vemos una historia totalmente bonita. Pero ¿por qué fue una historia que terminó siendo bonita? Porque fue una historia en donde el Señor luego le concede tener hijos y le concede ser parte de una genealogía tan nombrada como lo es el rey David, que era su bisnieto, y también la genealogía del mismo Jesucristo hombre. Es porque ella toma una decisión. O sea, en medio de un pueblo de Israel que ni ellos mismos sabían su identidad, esta mujer, no siendo del pueblo, pero sabiendo quién es Dios, decide seguir al Señor. Pero ¿por qué quiero especificar en que nuestras decisiones pueden acercar o apartar nuestra generación del Señor? Porque cuando leemos el libro que está justo antes de Ruth, el libro de Jueces, es un libro caótico, en donde vemos que el pueblo de Israel realmente no estaba amando a Dios. Cada vez que se levantaba un juez, un guerrero, para defenderlo, para que salieran del cautiverio en donde estaban, ellos: oh sí, vamos con Dios, vamos con todo. El Señor los liberaba y decía que de que se moría ese, el que se levantaba a servir a Dios, el pueblo volvía a lo mismo. Y este es un libro en donde para mí fue muy traumático cuando lo estudié, porque veía como que, ok, sí, vamos con todo, con Dios, Dios nos salvó, no olvidamos del Señor. Y eso pasaba mucho, y vemos ahí muchas consecuencias generacionales. Hablamos mucho sobre Gedeón, y que Gedeón, que un hombre valiente, que de la tribu más pequeña, que el Señor lo eligió, que con 300 hombres derrotó al ejército enemigo, siendo ellos miles y miles, que el Señor lo ayudó. Pero ¿qué pasó con los hijos de Gedeón? Ahí hubo una tragedia que innombrable, incontable. Una tragedia de esa que pasan hoy en día, que tú te quedas en shock, que eso te remueve todo y que tú duras varios días en el aire. Así mismo sucedió ahí. Pero también vemos un Sansón que hablaba mucho de la fuerza, y sí, pero él no estaba 100% en Dios. Él peleaba por el pueblo, pero él no estaba para Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros muchas veces servir a Dios, dar el todo por el todo por fuera para Dios, y no tener nuestra casa estable? Porque la gente muy fácilmente se olvida del Señor allá afuera.
Pero nosotros necesitamos marcar una generación que sepa quién es Dios. Una generación que pase lo que pase, el Señor pueda contar con ellos para glorificar su nombre. Porque hayan escuchado del Señor. No una generación como los israelitas, que se olvidaban del Señor. Se iban en pos de otros dioses y aparecía alguien, por tendencia seguíamos ese líder. Pero después, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué dábamos nosotros al Señor? Entonces vemos una Ruth que hace una decisión y que esa decisión la lleva a posicionarse en ser una mujer reconocida, no solamente en ese tiempo. Cuando leemos el libro de Ruth, vemos que era una mujer virtuosa. Vemos que el mismo Boaz le dice, en el pueblo te conocen por cómo tú actúas, por cómo tú eres, una muchacha buena, honrada. Tú tienes buenos comentarios, o sea, tú te has dedicado a Dios al 100. Fue una mujer que dio el todo por el todo. Y vemos cómo sale una generación que también da el todo por el todo para Dios. Porque el rey David, siendo bisnieto de ella, aún con los errores que cometió, no se apartaba de Dios. Oye, pasara lo que pasaba, fue como el único rey que decía, ok, me equivoqué, pero yo vuelvo a Dios. Escribió la mayoría de sus salmos que nos inspiran, que decimos, wow, qué hombre que amaba a Dios. Claro, pero viene de una mujer que amaba a Dios también. Entonces, también el libro de Éxodo en su capítulo 20, cuando habla de las maldiciones generacionales, creo que los versículos 3 y 4, que habla sobre la idolatría, que nos dice que eso va a perseguir hasta la tercera y cuarta generación. O sea, la misma palabra de Dios nos está diciendo, oye, de ti depende tu bendición o tu maldición generacional. De lo que tú hagas, aunque tú no veas, ay, pero yo adoro a Dios, yo no veo nada, yo no veo que mi hijo lo hace igual que yo no veo que mi nieto, oye, tú no sabes lo que está marcando tu adoración a Dios, tu servicio a Dios en el mundo espiritual. Aunque tu hijo no te entienda, háblale del Señor. Aunque no te quieran hacer caso, háblale del Señor, que el mismo Dios es que va a tratar con ellos. Pero haz tú tu parte, no seas ignorante, porque de nosotros dependen las bendiciones generacionales para nuestra familia. Y algo que me llama muchísimo la atención de Josué es que este fue el guerrero más valiente que podemos encontrar en la Biblia. Si vamos a hablar de guerrero, del que más hizo por Israel en cuanto a conquistar el terreno que Dios lo usó, fue Josué. Pero ¿qué dijo Josué antes de morir? En el capítulo 24, versículo 15, un versículo que a nosotros nos gusta mucho hablar de él. Pero vamos a ver qué profundidad tiene ese versículo. Aquí Josué dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué dice, mira, guiar la gente a Dios. Está bien, esa es mi misión, ese es mi ministerio. Para eso yo fui llamado. Pero yo sé que yo tengo un reto también. Y es que mi casa también sirva al Señor. No era como los otros jueces que aparecieron más adelante, que salvaban al pueblo y después venía la catástrofe cuando se morían, porque no estaban cimentados al 100% en el Señor. O sea, vimos un juez ahí que a mí me traumó cuando yo lo leí. Porque él dijo, Señor, si tú me ayudas, el primero que salga de mi casa a recibirme, ese te lo ofrezco en sacrificio. Dice que nada más tenía una hija y que esa fue la que salió. Que ni siquiera se había casado y dice, ay, mi hija, qué pena que haya sido tú porque yo le prometí esto a Dios. A él le salió prometerle eso a Dios porque él como que no confiaba el 100 a Dios. Y por eso él tuvo que como que hacer una promesa. Pero entonces, ¿quién salió perjudicada? Su hija fue sacrificada. Entonces yo decía, si este hombre nada más tenía una hija, ¿cómo él le salta con esa vaina a Dios? Porque ella podía salir, ser la primera a salir. Porque ¿cuánta gente había en su casa si nada más tenía una hija? Entonces muchas veces nosotros como que actuamos de una manera que no tomamos en cuenta nuestras generaciones. No tomamos en cuenta lo que viene más adelante. Sí, yo sé que las luchas, las dificultades son fuertes, pero es porque tenemos que romper con lo que arrastramos de nuestro pasado. Hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo y que estamos guerreando hoy en día. Pero en vez de tirar la toalla por decir, ay no, yo no aguanto más, yo no me estoy en esto, como que Dios no actúa, como que yo sigo orando, como que yo no veo nada. Piensa en tu generación. O sea, ¿tú crees que va a ser fácil romper con algo que te quiere dañar la vida a ti en una área, ya sea de enfermedad, ya sea de divorcio, ya sea de estancamiento, de lo que sea?
¿Tú crees que va a ser fácil romper con eso que vivieron tus padres y tus abuelos? Y tus bisabuelos, tatarabuelos, no va a ser fácil. Pero piensa en tu generación. Si tú dices, yo le voy a dar stop, no es fácil, pero yo voy a seguir. Tu generación puede cambiar. Y con Dios que esté de nuestro lado, es Dios que está con nosotros. O sea, vamos a decidirnos por Dios. Vamos a poner nuestra mente en el Señor. Vamos a entregarnos al Señor. Y en el momento que nosotros nos entregamos al Señor y vivimos para Él, y ponemos toda nuestra casa y todo lo nuestro en sus manos, Él se encargará del resto. Escúchame bien, Él se encargará del resto, no nosotros. Porque quizá Ruth en ese momento se enfocó allí en Dios. Dios vino y hizo muchas cosas. Quizá el hijo de Ruth, ella no lo vio muy adorador. Quizá el nieto de Ruth, Isaí, ella no lo vio muy adorador. Pero vino David. Vino David. Y yo no tengo a ti que explicarte, como cristiano que tú eres, ¿qué manito tiene David en el evangelio? Entonces, las maldiciones y las bendiciones generacionales dependen de nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre, estamos aquí delante de ti, Señor, leyendo tu palabra, Señor, el mensaje que nos has traído en el día de hoy, Señor, a través de ella. Te presentamos nuestra vida, Señor. Padre Santo, crea un espíritu firme en nosotros, Señor. Que en el momento que nosotros decidimos seguirte, Señor, no volvamos atrás, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, toda justicia, Señor. Que seas tú limpiándonos cada día más, Señor. Que nosotros podamos ser esos guerreros, Señor, que pongamos un antes y un después en nuestra familia, Señor. Que nuestras generaciones, Señor, sean para ti, Padre Santo. Que nuestras vidas sean para ti, Padre Santo. Oh, Señor, mira cómo está el mundo, Señor. Servidores del enemigo hay demasiado, Señor. Pero que nuestros hijos adoren al Señor, Padre Santo. Que nuestros nietos adoren al Señor. Que nuestras generaciones adoren al Señor, Señor, Padre Santo. Que nosotros podamos ser creadores, Señor, Padre Santo. Que nosotros podamos ser parte, Señor, Padre Santo, de los levitas que mañana estén en tu templo, Señor. De los adoradores que mañana, Señor, te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y con sus talentos también, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y firmes, Señor, en contra de las enseñanzas del enemigo, Señor. Porque nosotros queremos y declaramos en esta hora, Señor, que nuestra casa y nosotros serviremos al Señor, Padre Santo. Venga lo que venga, aunque nuestros ojos, Señor, no estén viendo, Señor, que nuestra familia hoy está sirviendo, pero va a servir al Señor, Padre Santo, porque hemos dedicado nuestra vida a nosotros y ponemos nuestra casa y todo lo que tenemos, Señor, a tu servicio, Padre Santo, porque tú eres el que cambia y tú eres el que redarguye y tú eres el que convence de pecado. Espíritu Santo de Dios, trata con nuestras vidas y con la vida de cada uno de nuestros hogares. Toda preocupación que cada persona pueda tener por sus esposos, por sus hijos, por sus padres, por sus nietos, sus sobrinos, lo que sea, Señor, en esta hora la dejamos en tu mano, Padre. Porque nosotros solamente tenemos que confiar en ti, Señor. Y tú te encargarás del resto, Señor. Que en esta hora, Señor, esta oración sea un antes y un después en nuestras vidas, Señor. De lo que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y hasta aquí el video de hoy.